Mira, ¿cuántos conocen o cuántos les gusta el fútbol? Amén. Alguno dirá amén. Salió alguien muy espiritual. Bueno, hay una historia aquí en España de un equipo que se llama el Alcoyano. ¿Alguien lo ha escuchado, el Alcoyano? Ahí tenemos algunos. El Alcoyano es un equipo que en un momento dado juega la Copa del Rey y juega contra un equipo de primera. Ese equipo no es de primera, y juega contra un equipo de primera. Y lo que ocurre durante el partido es que se ven superados por este equipo de primera. Así que le meten el primer gol muy temprano, al poco de empezar el partido, y se escucha al entrenador y a los jugadores diciendo: venga que podemos, venga que podemos con ellos. Solamente iban 1-0. Bueno, está bien. Al rato meten el segundo gol, ya van perdiendo 2-0, y se sigue escuchando en el campo: venga que podemos con ellos, venga que podemos con ellos. Así que sigue avanzando el partido. 3 goles, 4 goles, 5 goles. Quedaban apenas 5 minutos para terminar el partido y todavía seguían escuchando al entrenador y los jugadores diciendo: venga que remontamos, venga que ganamos. 5 minutos, 5 goles en contra, no habían podido ni siquiera hacer un tiro, y aún así seguían con el ánimo de ganar el partido. Mira, nosotros somos de esos que creemos que todavía podemos ganar el partido. ¿Amén? No importa cuán difícil esté la situación, no importa qué tremenda sea esa situación tan adversa que podamos estar viviendo, tenemos un Dios que todo lo puede. Tenemos un Dios poderoso que puede hacer que cualquier circunstancia se revierta. Vamos a la palabra del Señor en Ezequiel, capítulo número 37. Ezequiel, capítulo 37. Yo espero que hayas venido dispuesto a escuchar lo que el Señor tiene que darte hoy. Libro del profeta Ezequiel, en el capítulo número 37, y algunos ya saben de qué texto estamos hablando. Ezequiel 37. Vamos a leer puestos en pie la palabra del Señor. Vamos a leer con el entendimiento. Vamos a leer detenidamente. ¿Sí? ¿Cuántas veces lees las noticias y las lees así muy superficialmente, verdad? Y realmente no profundizas. Sergio Ramos se separó de... ¿cómo se llama? De Pilar Rubio. El titular: Sergio Ramos se separó de Pilar Rubio. Y tú dices: hay que ver, se han divorciado, es verdad, se veía venir. ¿Sí? Entras en la noticia y es que uno está viviendo en Sevilla, otro en Madrid por tema de trabajo, pero no es que se hayan divorciado. A veces leemos así la palabra de Dios. Fue y se ahorcó. ¿Pero quién se ahorcó? A ver, qué pobrecito. No, vamos a leer detenidamente lo que quiere decir la palabra del Señor en esta mañana. Dice así la palabra del Señor, que leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: la mano del Señor vino sobre mí. Me llevó en el Espíritu del Señor y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Me hizo pasar cerca de ellos a su alrededor y vi que eran muchísimos sobre la faz del campo y, por cierto, secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Yo le respondí: Señor, Yahvé, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra del Señor. Así ha dicho Yahvé el Señor a estos huesos: yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Pondré tendones en vosotros, haré que la carne suba sobre vosotros, os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Y sabréis que yo soy el Señor. Profeticé pues como fue mandado, y mientras yo profetizaba se oyó un estruendo, hubo un temblor, y un hueso y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Yo miré, y los tendones sobre ellos, y subió la carne, y quedaron cubiertos por la piel, pero no había en ellos espíritu. Me dijo: profetiza al espíritu. Profetiza, hijo del hombre, y di al espíritu que así ha dicho el Señor, Yahvé: espíritu, ven de los 4 vientos
y sopla sobre estos muertos y vivirán. Profeticé como me había mandado y entró espíritu en ellos y vivieron y se pusieron en pie. Eran un ejército grande en extremo. Luego me dijo: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Ellos dicen: nuestros huesos se secaron y perecieron nuestra esperanza. Estamos totalmente destruidos. Por tanto, profetiza y diles que así ha dicho Yahvé el Señor: yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío. Os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy el Señor, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os estableceré en vuestra tierra. Y sabréis que yo, el Señor, lo dije y lo hice, dice el Señor. Amén. Aleluya. El Señor bendiga esta porción de su palabra. Puedes tomar asiento. En general, si el corazón late, implica que hay vida. Tócate el corazón. ¿Te está latiendo? ¿Te late o no? ¿Te lo sientes? Ve al médico. Si no te lo sientes, a lo mejor tienes ahí algún problemilla de tensión. El corazón late y esto nos indica que en él hay vida. Estamos vivos. Decimos que el corazón es nuestro motor, ¿verdad? Solemos pensar en el corazón como ese órgano fundamental por el cual si nos falta no podemos vivir. Podemos vivir sin un riñón, sin un cacho de hígado, podemos vivir sin una pierna, sin un brazo, podemos vivir sin un ojo, sin el otro, pero no podemos vivir sin corazón. Y de alguna manera solemos atribuirle a la capacidad de movernos a hacer cosas. Pon el corazón en todo lo que haces. ¿Lo has escuchado? ¿Te lo han dicho alguna vez? Pon el corazón en todo lo que haces. Quiere decir que te están diciendo: oye, pon toda tu intención, pon todo tu deseo en aquello que estás haciendo. A otros le dirán: eres todo corazón. Eres todo corazón. Qué bonito, ¿verdad? Eres todo corazón. ¿Te lo han dicho? Si no te lo han dicho, piensa por qué. Eres todo corazón. Alguien que está dispuesto a ayudar a los demás, alguien que siempre está solícito a cuidar a otro, a servir de ayuda a otro, alguien que está dispuesto a todo por el amor que siente hacia otro, ¿verdad? Poned el corazón en todo lo que hacéis, ¿verdad? También decimos: este hombre o esta mujer no tiene corazón, tiene la sangre de horchata, se dice aquí, la sangre fría, ¿verdad? Alguien que no siente, que no padece, que ve a alguien llorar y no se pone en su lugar, alguien que le da igual todo. Hay alguien que cuando ve una guerra se alegra, ¿verdad? Alguien que ve un pleito y espérate un momentito y va por palomitas para ver cómo queda, ¿verdad? Y es que si no late el corazón, esto quiere decir que estamos muertos. Y es que hay una condición por la que un cristiano que se supone que ha obtenido la vida eterna, la vida abundante, pareciera que no tuviera vida espiritual. Mira, hay muchos que al día de hoy viven sin vivir. Eso lo diría Santa Teresa de Jesús: vivo sin vivir en mí. Viven sin vivir. Aparentemente tienen vida, aparentemente se mueven, aparentemente caminan, aparentemente tienen relaciones, y sin embargo la realidad de su vida es que están muertos. No tienen esperanza, no tienen ilusión, hay derrotismo, hay pesimismo, hay angustia, desesperación, y están inactivos. Repito, alguien que vive, alguien que está vivo, se mueve. A veces las madres, los papás sufren cuando el niño está en la iglesia, en el local, ¿verdad? Y estamos en un tiempo de más sosiego y se están moviendo para acá, para allá. Son niños, se mueven, están vivos. Si no se movieran, enseguida pensamos: ¿estará enfermo? ¿Verdad? Cuando no escuchamos al niño en casa es: o está malo o está haciendo algo malo. Así que nuestra condición como hijos de Dios, como
cristianos, como aquellos que han nacido de nuevo en el Espíritu. Y recuerda que ahora tenemos un nuevo corazón. ¿Lo sabías? Si han nacido en el Espíritu, si han nacido de Cristo Jesús, tienes un nuevo corazón. Porque teníamos un corazón de piedra y el Señor dice que ahora nos ha dado un corazón de carne, que puede sentir, que puede relacionarse con Dios, que puede tener una comunicación directa con Él y saber lo que Él tiene para nosotros. Hermanos, hay un espíritu de derrota que se está imponiendo en muchos. Hay un espíritu de derrota que se está moviendo en el mundo. Hay un espíritu de confusión que nos hace creer, por un lado, que no hay nada más que podamos hacer, pero por otro lado, que hay algo mejor que podamos obtener, y es falso. Un espíritu que se está imponiendo fruto de una situación que se prolonga en el tiempo o incluso que se agrava. Esto no va a cambiar. Mi situación no va a mejorar. Estoy enfermo y me voy a morir. Si eres de Cristo, nunca morirás. Tu cuerpo sí, pero vas a morir tú, voy a morir yo. Todos vamos a morir, unos antes, otros después. Pero dice la palabra del Señor que viviremos con Él. ¿Quién lo cree? Amén. Amén. Por lo tanto, no podemos tener un espíritu de derrota. No fuimos diseñados para el sufrimiento. Y ese es el principal motivo por el cual nos estresamos ante una situación determinada. No fuimos diseñados, no fuimos creados para sufrir. ¿Tú piensas en Dios como alguien que crea a la humanidad, que crea al hombre para que sufra? Hay muchos que lo creen. Hay muchos que le echan la culpa a Dios de su situación. Pero dice la palabra del Señor en Génesis 1 y 2, que lo que Dios hizo es bueno en gran manera. Él no nos creó para el sufrimiento. Ese es el gran dilema que el ser humano encuentra en la vida, y es que sin Dios no encontramos respuesta al sufrimiento. Y el sufrimiento tiene que ver, por supuesto, con la realidad de nuestra vida y nuestra condición caída. No fuimos diseñados para enfrentar pruebas. No fuimos diseñados para enfrentar pruebas. Fuimos diseñados para ser parte de un reino en el que el Señor nos dio el señorío de todo lo creado. Pero nosotros pedimos ese señorío y ahora estamos sufriendo las consecuencias. Tenemos un sentimiento de pérdida, tenemos un sentimiento de que no es nuestro lugar en el que nos encontramos, porque hay un síndrome que yo le llamo el síndrome del Edén. Es decir, anhelamos y deseamos esa condición, ese lugar en el que vivíamos en paz con Dios y en paz con todo lo creado. Pero lo cierto es que la realidad de este mundo es otra. Y ese es el motivo por el que entramos en shock. Yo creo que esa es una palabra inglesa. Entramos en parada. De repente vienen los problemas y no sabemos cómo actuar. No somos capaces de entender el porqué, porque el único porqué no somos capaces de aceptarlo. Repito, no somos capaces de entender el porqué, porque el único porqué no somos capaces de aceptarlo. Fallamos y por lo tanto perdimos todo lo que Dios había diseñado para nosotros. A causa del pecado somos muertos. Y esa es nuestra condición cuando venimos a Cristo. Ahora, hermano, déjame decirte que en medio de todo hay una voz que sigue diciéndonos: hay esperanza. Yo voy a restaurar. Lo vais a ver. ¿Quién lo cree? Hay esperanza. Lo hemos cantado y tú lo vas a ver y yo lo voy a ver. No entres en ese shock por las circunstancias. Mira, uno no camina cuando no cree que lo que está haciendo va a tener un resultado y tiene un valor. Es más, cuando uno ve que las cosas no se están dando como uno espera, o no van en la dirección que uno cree o quiere, simplemente se empieza a ir para atrás y va dejando las cosas a un lado. No estoy de acuerdo con algo, no veo un resultado y poco a poco me voy desinflando, ¿o no? Un médico te dice: tómate este medicamento, lo vas a tener que tomar durante una semana para que te haga bien. Lo tomas el primer día, no hace efecto.
Lo tomas el segundo día y no te hace efecto. No sientes el cambio. Al tercer día dices, no me lo voy a tomar porque no me hace efecto. ¿Es así o no? ¿Lo has hecho alguna vez? ¿Te ha pasado? Y así nos pasa con todo. Recibimos un consejo, mira, este que te está maltratando, esta persona que te está afligiendo, trátala con cariño, trátala con amor. Habla del Señor. Sé testimonio para esa persona. Lo haces un día y esa persona te trata mal. Lo haces 2 días y esa persona te sigue tratando mal o peor. Y al tercer día dices, pues no. Somos así. Porque ponemos nuestro corazón en aquello en lo que por un lado vamos a obtener un interés y por otro lado vemos que va a avanzar. Pero en términos generales las cosas no avanzan como nosotros queremos que avancen. ¿O sí? No avanzan ni en el tiempo que nosotros queremos que avancen ni de la forma en que queremos que avancen. Porque no se trata de nosotros, se trata de Dios. Hermano, no se trata de lo que yo pueda ver, no se trata de lo que yo pueda sentir, no se trata de lo que yo pueda hacer, sino de lo que Dios está haciendo, del tiempo en el que Dios lo va a hacer y de cómo Él lo va a hacer. Amén. Así que no te frustres. No andemos derrotados. No andemos, mira. Alguien ve la situación de Israel hoy en día y uno piensa, ¿y qué van a hacer? Porque Israel está en medio de un avispero. El pueblo de Israel está en medio de un avispero. No pueden solamente más que defenderse, porque todos los países que hay alrededor, lo único que desean es su destrucción. Y desde que fue fundada, han estado en ese punto. Y uno podría decir, ¿se lo merecen o no? Podrían decir, no tienen nada que hacer. Pero en medio de todo, Dios nos recuerda que Él tiene una palabra para Israel. De la misma manera que la tiene para ti. En el Espíritu de Dios no hay derrota. Hermano, en el Espíritu de Dios no hay derrota. Y la derrota, el sentimiento, el espíritu de derrota en tu vida se tiene que ir. Se tiene que ir. Porque no forma parte del plan de Dios. Porque Dios nos ha dicho que nos ha dado la victoria. Porque Dios nos ha dicho que vivimos de esperanza en esperanza. Dios nos ha dicho que no nos deja, que no nos abandona. Y que aunque por un poco de tiempo seamos atribulados, seamos fatigados, seamos angustiados, Él nos dará el triunfo. Él nos dio el triunfo. Hermano, no vivamos en un espíritu de derrota. No vivamos en el pesimismo que se ha establecido en este mundo. El pesimismo se tiene que ir. El pesimismo en tu vida se tiene que ir. No se va a resolver mi situación con mis jefes, no se va a resolver mi situación con mis hijos, no se va a resolver mi situación con mi esposo, mi esposa, no se va a resolver ninguna de las situaciones que tengo a mi alrededor. Y acabamos en el pesimismo. Hermano, el pesimismo lo único que hace es derrotarnos, hacer que nos angustiemos más de la cuenta y que finalmente no hagamos nada. ¿O has visto algún pesimista hacer algo? A un pesimista le dices, haz algo, y te va a decir, ¿para qué? Si no sirve de nada. El pesimismo, hermano, se tiene que ir. La depresión en la que muchos Estados Unidos se tiene que ir. Eso es de lo que está hablando el profeta Ezequiel, lo que el Señor le está dando al profeta Ezequiel, y vamos a ver un poco sobre esto. Pero la depresión en la vida del cristiano se tiene que ir. ¿Dónde está el gozo y la paz del Señor? La palabra del Señor nos enseña, mi paz os dejo, mi paz os doy, y yo no la doy como el mundo la da. ¿Dónde está esa paz que inunda nuestra vida? ¿Dónde está el gozo del Señor en tu vida? Por supuesto, hay situaciones que nos duelen, hay situaciones que nos afectan, pero no pueden permanecer ahí. Mira, las pastillas, si te las mandó el médico, está bien, sigue tomándolas, pero que tu confianza no esté puesta en las pastillas. Que no esté puesta en que esas pastillas van a animarte. El único que puede animar tu vida es Dios. El único que puede levantar tu cabeza es Dios. El único que se preocupa por tu vida es Dios. El médico te da las pastillas y se olvida de ti. ¿O tú piensas que el médico por la noche estará pensando, oye, ¿se habrá tomado la pastilla Josué? Estoy preocupado, le voy a llamar. ¿Alguna vez el médico te ha llamado para decir que te has tomado la pastilla? No. El
El médico hace su función, pero su función no es nada en comparación con lo que Dios puede hacer en ti. No lo creemos, pero vamos a seguir. Un poco más. La desesperación no puede tener lugar en nuestras vidas. Actuamos por desesperación. Muchas de nuestras decisiones son fruto de la desesperanza. Ante la necesidad actuamos. Un padre de familia que roba en un supermercado, ¿por qué crees que lo está haciendo? ¿Porque es un ladrón? No, por desesperación. Cuidado, un padre de familia, honrado, honesto, que quiere darle de comer a sus hijos. No cualquier padre de familia. La desesperación debe de salir de nuestras vidas. Actuamos, tomamos decisiones por desesperación y el resultado de esa decisión, fruto de nuestra desesperación, no es la voluntad de Dios. No es la voluntad de Dios. Y tras eso vienen las consecuencias. La falta de motivación y la inactividad ya no deben de ser parte de lo que somos. Tengo este problema, fíjate, mira, tengo... ¿Cómo te lo digo? No puedo pagar al final de mes. Ok, ¿qué estás haciendo? Estoy orando mucho. Gloria a Dios. ¿Y qué más? Muchas veces solamente nos quedamos con una parte. Y tenemos que hacer algo más. Es que no hay trabajo para mí, seguro. Si estás orando, seguro el Señor te va a dar lo que necesitas. No he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. ¿Qué más has hecho? No, es que para qué voy a salir, la cosa está muy mal. El otro día eché un currículum, no me ha llamado. El otro día me trataron mal cuando eché el currículum en tal sitio. Mejor me quedo en casa y bueno, si hay un trabajo para mí, pastor, si tienes un trabajo para mí, tú me llamas. ¿Está bien? Pero la desesperación no puede tener lugar en nuestras vidas. De la misma manera, la falta de motivación y la inactividad ya no deben de ser parte de lo que somos. La desidia por las cosas de nuestro Dios se debe de marchar en el nombre de Jesús. A veces no estamos atentos a las cosas que Dios está haciendo. Mira, te quiero contar algunas de las cosas que Dios está haciendo en la iglesia. Hemos empezado las clases de apoyo, la escuela de apoyo. Le llamo escuela porque es el principio de lo que será el colegio. Aleluya. Aquí en Algete. ¿Quién dice amén a eso? Amén. Hemos empezado y Dios lo está haciendo. Motívate, hay un grupo de hermanos que están motivados para participar en esto. Lo están haciendo voluntariamente. Gloria a Dios. Estuvimos reunidos con unos misioneros de Camboya y nos han invitado a participar con ellos, a ser parte de lo que el Señor está haciendo allí. Gloria a Dios. Un pequeño pueblo al noreste de Algete. Al noreste de Madrid. Algete. Invirtiendo, orando, yendo a un pequeño pueblo en la frontera con Vietnam, en Camboya, para que la palabra de Dios sea extendida. Estuvimos reunidos con Mila, una hermana de Guinea Ecuatorial, que nos presentó un proyecto para que podamos apoyarlo y podamos ir y hacer campañas evangelísticas. Vino el pastor Eduardo con nosotros y nos dijo, ¿cuándo vamos? Y dijimos, pastor, bueno, cuando el Señor quiera. Y ya el pastor Eduardo estaba planificando para el año que viene ir a Guinea Ecuatorial a predicar el Evangelio, a compartir con las iglesias y a llevar el mensaje, la esperanza de la que estamos hablando hoy. No somos derrotados como pueblo, somos victoriosos en Cristo Jesús. Estamos viendo la mano del Señor con dificultades, con problemas, pero el Señor está orando. El Señor está haciendo su obra. 5 años en Mejorada del Campo, 2 con local. Y el Señor está trayendo familias. El Señor está haciendo que hermanos bajen a las aguas del bautismo. Gloria a Dios. Amén. Rumanía. Tenemos el reto de mandar un camión a Rumanía. Amén. Y lo vamos a mandar. ¿Amén? ¿Lo crees? Sí. El Señor está obrando. No tengas desidia de las cosas del Señor, más bien alégrate, gózate y participa de lo que el Señor está haciendo, porque el Señor avanza, hace que su reino avance.
Y Él quiere que tú avances. Él quiere que tú avances. Ezequiel 37 nos presenta dos visiones. Hemos leído la primera. Y la primera visión representa un valle lleno de huesos secos que Dios resucita mediante el aliento de vida. Y esta visión simboliza la restauración nacional de Israel, mostrando que su nueva vida depende del poder de Dios y no de sus circunstancias externas. Tu vida no depende de circunstancias externas. Tu vida depende única y exclusivamente de Dios. Créelo, hermano. Créelo, hermana. Tu vida depende de Dios. Si tu corazón late, es porque Dios todavía te tiene aquí con un propósito y un fin. Mira, esta visión es bien significativa porque el hecho de que los huesos estén sin enterrar implica que no eran dignos de un enterramiento. Han sufrido tal vez el escarnio, tal vez por X razones no han sido enterrados. Por lo tanto, son huesos de personas que no merecieron un enterramiento digno. ¿Cuál fue su condición? No lo sabemos, no se nos dice, pero sí que estaban sus huesos expuestos al aire. Por lo tanto, eran huesos que no podían ser tocados. Algo parecido a lo que pasaba con los cuerpos de los crucificados, que no eran enterrados, sino más bien puestos en una fosa en común, y a veces pues quemados o cualquier otra cosa, ¿verdad? El Señor coloca al profeta Ezequiel en visión en un gran valle de huesos secos, y la intención era mostrar el espíritu y la esperanza de Israel y Judá después del cautiverio y el juicio de Dios. Hermano, el Señor Dios nos muestra que no hay situación que Él no pueda resolver. ¿Amén? No hay situación en tu vida que Él no pueda resolver. Basta una sola palabra de Dios y todo se resuelve. Había un centurión que conoció al Señor Jesús. ¿Acordáis de esta historia? Sí. Y aquel hombre que había creído en el Señor Jesús lo manda a traer. Y manda a un siervo diciéndole: hay un siervo al que amo que está enfermo. Te ruego que vengas para ver si tú puedes sanarlo. Y aquel hombre sabe que no es digno de que el Señor Jesús entre en su casa. Y sin embargo, lo hace venir. Y el Señor Jesús, en lo que va de camino, se encuentra con aquel hombre y le dice: Señor, no soy digno de ti, pero yo sé que una sola palabra tuya basta. La fe de ese hombre actuó para que aquel siervo al que amaba tanto pudiera ser restaurado, porque una sola palabra de Dios basta. Amén. Para restaurar tu vida. Amén. Para cambiar las circunstancias por las cuales estás pasando. Amén. Yo creo en un Dios todopoderoso. Amén. Yo creo en un Dios que puede hacer que cualquier situación cambie en un instante, porque Él es Dios. No importa cuán grande o difícil sea la situación, una sola palabra suya basta. Lo que está muerto vuelve a la vida, y lo que está sin forma recibe forma. El diálogo entre Dios y el profeta es el siguiente: Hijo de hombre, ¿podrán estos huesos volver a vivir? Es interesante, ¿no? Porque si Dios quería hacer esa obra, no necesitaba a Ezequiel para hacerla. No lo necesitaba. Él podía hacer que en ese mismo instante Ezequiel viera el poder de Dios actuar sobre esos huesos secos. ¿Recuerda? Secos en sobremanera. Es decir, hacía mucho tiempo que esos huesos estaban allí. Dios podía hacerlo, pero hace y permite la intervención del hombre de una manera, diciéndole al hombre que hable sobre esos huesos. Pero la primera pregunta es: ¿podrán estos huesos volver a vivir? ¿Cuál hubiera sido tu respuesta? Dime la verdad. Yo le hubiera dicho: Señor, si lo veo así medio descompuesto, todavía con un poquito de carne,
que hubiera alguna mosca, ¿verdad? Todavía, ¿no? Si fuera como Lázaro, ¿verdad? En la tumba, unos días muerto, olía mal, pero bueno, habían pasado unos días todavía. Algunos que creen no creen tanto en la resurrección, hablan de, bueno, que a lo mejor, ¿cómo se llama esta enfermedad? Que uno, catalepsia, ¿no? Que uno queda como si estuviese muerto, ¿verdad? Y de repente vuelve a la vida. Hace poco una señora se despertó en la morgue después de haber sido reconocida muerta. Así que, ¿cuál sería la respuesta? Ezequiel responde como bien puede. Señor, tú lo sabes. Solo tú lo sabes. Pero lo cierto es que seguramente Ezequiel por dentro estaba diciendo: a ver, Señor, no me pongas en esta tesitura. Mi pregunta hoy es: ¿podrá el Señor hacer algo con tu situación? Amén. ¿Lo crees? Amén. Es que llevo mucho tiempo, el espíritu de derrota se va. Es que llevo mucho tiempo orando, es que fíjate qué pasó y no ha cambiado nada, y llevo mucho tiempo. El espíritu de derrota se va. ¿Qué es lo que Dios puede hacer? Mira, solo tú lo sabes. La palabra de Dios en nuestros labios tiene poder. Gloria a Dios. Así que el Señor le dice a Ezequiel: profetiza. Y yo te digo en esta mañana, profetiza sobre tu situación. Aleluya. Profetiza sobre aquello que te ha quitado la paz, sobre aquello en lo que ya has perdido, has pensado que ya no va a resolverse, sobre aquello en lo que estás angustiado, sobre aquello que no te permite seguir adelante. Profetiza. Dile a esa situación, dile a esa circunstancia lo que Dios te está diciendo hoy que digas. Necesitamos profetizar bendición, Amén. no maldición. Amén. ¿Cuándo profetizamos maldición? Cuando hablamos derrotadamente. Cuando nos engañamos a nosotros mismos. Cuando no tenemos fe. Habla bendición a tu vida. Habla sobre crecimiento. Habla sobre salvación, esperanza, prosperidad, sanidad, sin importar lo que diga la situación, hermano. No lo has escuchado, te lo repito. Habla bendición, habla crecimiento, habla salvación, esperanza, prosperidad, sanidad, sin importar lo que te digan o diga tu situación. Amén. Dios es fiel y verdadero. Dios es justo y no nos hará pasar más por lo que tenemos que pasar, y juntamente con la prueba el Señor nos dará la salida. Así que habla bendición. Esto me está ayudando a crecer, esto me está ayudando a madurar el carácter, esto me está ayudando a confiar más en el Señor, porque tal vez te habías olvidado de que tienes un Dios real que cuida de ti, que te protege, que es quien te da todo lo que necesitas. Mira, Gedeón se enfrentó a un problema gravísimo. Gedeón tenía que enfrentar a un gran ejército y viene al Señor a preguntarle: Señor, ¿qué haré? Y el Señor le dice: mira, baja a aquel arroyo, fíjate en los que están bebiendo ahí. Y hay unos que beben de una forma, otros que beben de otra. El que se arrodillase, el que bebiese lamiendo el agua, creo que era el que bebiese lamiendo el agua, a ese coge 300 hombres. Mira, eso me hace aquí el Señor, y yo digo: Señor, yo tengo fe, pero 300 hombres para enfrentar a miles de soldados. No fueron elegidos por su habilidad en batalla, no fueron elegidos por el lugar o la ocupación en el ejército, simplemente por cómo bebían. ¿Cómo bebes tú? Yo voy a beber agua, por si acaso. Y el Señor le dio una gran victoria. Amén. Háblale a tu situación. Humanamente hablando, Israel y Judá nunca volverían a ser una nación. Esta semana Eunice en clase de historia o no sé qué, o Priscila, hablaban de que es increíble que el pueblo de Israel todavía esté en pie. Y el misterio era por qué había tanto odio contra el pueblo de Israel. Bueno, el misterio está resuelto, ¿verdad?
es el pueblo de Dios, y de ahí nació el Mesías. Y la humanidad, ¿qué hizo? Darle la espalda al Mesías y acabar con él en una cruz. Humanamente hablando, Israel nunca volvería a ser una nación. No había posibilidad de que estos judíos volvieran a reunirse. Todo había terminado. Y Ezequiel lo sabía. Pero en medio de todo eso, el Señor le está hablando, diciendo: Ezequiel, profetiza lo que ha de ocurrir. Esto no es palabra positiva, es hablar la palabra de Dios, lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. A los ojos humanos, la promesa de Dios a Abraham había fracasado. Sin embargo, nuestro Dios, que ve más allá y tiene todo poder, nos guía a profetizar. Porque la esperanza de Abraham es que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. La esperanza de Dios sobre Abraham es que gracias a ese pueblo nosotros tendríamos un Mesías y un Salvador. Pero se da la circunstancia de que en este momento no hay pueblo. Israel está pasando por una situación tan tremenda que todavía está en duda y en peligro que nazca el Mesías que va a traer salvación al mundo. Sin embargo, estas visiones que el Señor le está dando a Ezequiel vienen a confirmar que realmente ocurriría. Estas visiones confirman las promesas de Dios y demuestran su poder soberano para cumplir sus promesas, incluso cuando la situación parece imposible. Hay promesas que Dios te ha dado. Seguro, todos y cada uno de los que estamos aquí tenemos una promesa de parte de Dios. Si no la has visto cumplida, espera. Y cree que se cumplirá. Ezequiel habló y la vida vino sobre aquellos cuerpos. Qué tremendo, ¿verdad? Y es que es a través de la palabra que las cosas fueron creadas. Las palabras le dan entidad e identidad a las cosas. Cuando yo digo la situación está difícil, yo le estoy dando una entidad a esa situación. Sin embargo, cuando en el Espíritu de Dios yo le digo a esa situación: mi Dios es más grande que tú y yo lo voy a superar, ese problema cobra otra entidad. Ezequiel habló y la vida vino sobre aquellos cuerpos. Lo que sucedió en aquel momento se parece a lo que ocurrió en el mismo principio de la creación del hombre. Dios tomó al hombre del polvo de la tierra. Ezequiel comenzó con huesos, Dios no. Dios comenzó simplemente con el polvo de la tierra y después sopló y en el hombre sopló en el hombre y el aliento de vida, y el hombre vivió. ¿Qué ocurrió con esos huesos? Y aquí hay 3 pasos importantes. Porque estamos hablando de creer a Dios, estamos hablando de echar fuera todo derrotismo, todo angustia, todo aquello que impide, toda depresión, todo aquello que impide alcanzar los propósitos de Dios. Pero hay 3 fases que debemos de entender. La primera, los huesos estaban esparcidos, que no podían estar más muertos, pero estaban esparcidos. Así que cuando el profeta Ezequiel profetiza, aquellos huesos, ¿qué hace? Primero se unen. Dice que después la carne y la piel los cubrieron. Segundo punto, la carne y la piel los cubrieron. Aparentemente ya estaban listos, pero faltaba algo. Dice que estaban como muertos. Recibieron vida. Finalmente. En estos 3 pasos encontramos la verdadera clave para entender la profecía bíblica en relación con el pueblo de Israel, pero también con lo que Dios nos quiere hablar hoy. En el versículo 11 el Señor le dice: Hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, estamos totalmente destruidos. Volvemos a ver aquí cómo el pueblo está hablando sobre su situación y no están hablando del poder de Dios y de quién nos cuida. Nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza. Estamos totalmente
completamente destruidos. ¿Te das cuenta? Esa es una palabra que escuchamos en el mundo y que vienen a nuestra casa. No, mi hijo no va a cambiar, mi esposo, mi esposa no van a cambiar, mi situación en el trabajo no va a cambiar. ¿Seguro? Jerusalén fue destruida, se fueron al otro extremo, pasaron por una psicosis depresiva, estaban en malas condiciones, desanimados, a veces animados, en depresión, diciendo: pereció nuestra esperanza. Y tal vez pueda ser tu situación hoy, pero esta situación estaba siendo revelada a ellos con un fin. Y ese fin era que supieran que sí, que tenían una esperanza y que Dios no los había desechado. Es por eso que le dice en el versículo 12: profetiza y diles que así ha dicho el Señor: yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Cuando habla de la sepultura, está hablando de que haber sido despojado de su tierra significaba la muerte. Y precisamente en ese punto estábamos nosotros antes de conocer a Cristo, pero ahora tenemos a Cristo. Y si tenemos a Cristo, lo tenemos todo.